Buenos días, mi nombre es Carla Delgado Rodríguez, soy cirujana de oncología de cabeza y cuello y reconstrucción microquirúrgica del Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, y para mí es un honor presentarles hoy la presentación de reconstrucción de lengua posterior a resecciones por cáncer de lengua. Para recordar que según las estadísticas a nivel mundial, es el cáncer, es el 11º cáncer más común, presentando 300.000 nuevos casos anuales y dejando 145.000 muertes por año. La mayoría ocurren en países en vías de desarrollo, 2/3 de los casos, siendo India uno de los principales países que representa 1/5 de todos los cánceres de cavidad oral, y eso por el uso de que son una población que masca mucho nuez de betel y tabaco. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer de Estados Unidos, las proyecciones para el 2021 son las siguientes. Habrán 54.010 cánceres de orofaringe y cavidad oral, de los cuales 10.850 personas morirán. Más del doble ocurre en hombres que en mujeres. La tasa es similar en la raza blanca que en la raza negra, no hay diferencias. El aumento constante se ha visto en relación al BPH, siendo la lengua el sitio más frecuente con una edad promedio de presentación de 62 años. Recordar los subsitios de cavidad oral y recordar que la cavidad oral es la entrada de todo el tracto aerodigestivo superior y comienza a nivel de los labios y termina a nivel del arco facial. De los principales sitios de incidencia de cáncer de cavidad oral, tenemos que la lengua va a ser el primer sitio, seguido por el piso de la boca, encía, mucosa yugal, labio, trígono retromolar y paladar duro en último lugar. Dentro de los principales factores de riesgo asociados con el cáncer de cavidad oral se encuentra el tabaco, el exceso de alcohol, el cual se convierte en un sinergista del tabaco, la deficiencia dietética, aquellos pacientes que presentan traumas crónicos en cavidad oral, la pobre higiene dental y aquellos casos relacionados con el virus del papiloma humano. Sin embargo, este se ve más relacionado con cáncer de orofaringe que con cavidad oral. Los principales países de incidencia de la cavidad oral se encuentran en aquellos países donde hay más índice de fumado, por ejemplo, en países europeos y países de la India. Y como les mencionaba, el cáncer de cavidad oral del oriente bueno, de la parte asiática hacia el sur se encuentra más relacionado con el masticar el tabaco y la nuez de betel. Mientras que a nivel de occidente, el cáncer de cavidad oral se encuentra más relacionado con el uso de tabaco. La última clasificación de TNM de cánceres de cavidad oral que hizo la AJCC en la 8ª edición del 2017 incluye la profundidad de la invasión como uno de los principales factores para la clasificación y estadiaje de este tipo de cáncer, siendo el T1 menor de 2 centímetros con una profundidad de invasión de menos de 5 milímetros, los T2 menores de 2 centímetros con profundidades de invasión mayores de 10 pero menores de 10, o aquellos de 2 a 4 centímetros de diámetro con un DOI menor de 10 milímetros. Los T3 son aquellos mayores de 4 centímetros o cualquier tumor mayor con un DOI mayor de 10 milímetros. Y los T4, que son ya carcinomas avanzados. Los T4A, que son los que invaden estructuras adyacentes, y los T4B, que ya son tumores que invaden espacios masticadores, base de cráneo o envuelven la carótida interna. El manejo o el tratamiento de este tipo de tumores va a depender mucho del estadio, siendo la excisión quirúrgica la primera opción en estadios muy tempranos y
los tratamientos multimodales con quimioterapia y radioterapia en estadios avanzados. Y tenemos que ver que la supervivencia a 5 años, la sobrevida global a 5 años está íntimamente relacionada con el estadio del cáncer, siendo de un 100% en aquellos estadios con carcinomas in situ a de 5 a 10% en pacientes con estadios avanzados, estadios 4. Para enfocarnos más en lo que es el cáncer de lengua, tenemos que el carcinoma de células escamosas es el más frecuente en este tipo de cáncer, siendo mayor del 90%. Los tumores más frecuentes de la lengua van a ocurrir en los bordes laterales de los 2/3 anteriores, no hay predilección por derecho o izquierdo, y la mayoría van a ser unilaterales. Aproximadamente el 70% no sobrepasa la línea media al momento del diagnóstico. Dentro de las principales modalidades de tratamiento se encuentra la cirugía, que es la primera y mejor opción, se considera el gold standard para el manejo de cáncer de lengua y en realidad de todo cavidad oral. Y tenemos que plantearla para local o cuello de acuerdo al T que se nos presente en el momento. La radioterapia se guarda para pacientes en los cuales la morbilidad quirúrgica es muy alta, pacientes que no van a soportar una cirugía tan grande, entonces esos pacientes se envían a radioterapia, pero no es la primera opción de tratamiento. La multimodal, que se da para pacientes con estadios avanzados, en los cuales se guarda la adyuvancia con radioterapia y quimioterapia posterior a la resección quirúrgica y está el tratamiento paliativo también. Dentro de los principales factores del mal pronóstico para el cáncer de lengua, tenemos la profundidad de la invasión tumoral, el DOI, que es el principal factor de riesgo para mal pronóstico, el tamaño del tumor, el compromiso ganglionar, la resección incompleta, los márgenes cercanos, la invasión perineural y angiolinfática y el atraso del tratamiento adyuvante. Como podemos ver, las resecciones y los márgenes libres, dejar al paciente libre de tumor, es una herramienta importante en el pronóstico de este tipo de pacientes. Por lo tanto, las cirugías deben ser muy adecuadas. Dentro de los principales tipos de cirugía para resección de cáncer de lengua tenemos la glosectomía parcial, que la guardamos para aquellas lesiones que ocupan aproximadamente un 25% de la lengua, que podemos hacer resecciones ya sea en cuña, la mayoría las realizamos en cuña. Las hemiglosectomías, que son lesiones que abarcan el 50% de la lengua. La glosectomía total, en el cual vamos a hacer resección de toda la lengua oral. Y las cirugías comando, que son cirugías que tratan de hemiglosectomías con hemimandibulectomías parciales o completas y disecciones de cuello. Y eso se dan para tumores con estadios muy avanzados que han invadido estructuras adyacentes y que necesitamos un abordaje, tanto retirar la lengua oral como retirar tejido adyacente que haya sido invadido por el tumor. Y de ahí que nace la importancia de hacer una adecuada reconstrucción lingual, porque no solo llegar y quitar el tumor, porque la lengua es vital para toda la función del habla, para la función de la deglución, para la función de protección de la vía aérea, la lengua es vital. Así que si tenemos que hacer una resección, tenemos que entrar pensando de una vez en una adecuada reconstrucción para lograr devolverle al paciente la funcionalidad adecuada. La preservación de la forma y función de la lengua nos va a permitir tener una adecuada obliteración de la cavidad oral, lograr contacto de la lengua reconstruida con el paladar y la premaxila, mantener la movilización de la saliva y en algunos casos recuperar la sensibilidad al poder hacer reconstrucciones en las cuales involucren la anastomosis nerviosas. Dentro de los principios quirúrgicos para la reconstrucción de lengua tenemos sobrecorregir el volumen del defecto al hacer la resección del tumor,
Reconstruir el piso de la boca con tejidos donantes que sean delgados para no dejar o sea, como muy bulky la reconstrucción. Reconstrucción del tejido lingual con tejidos gruesos que nos den un adecuado sostén y movilidad de la lengua. Lograr una adecuada protrusión de la lengua reconstruida, eso es muy importante para que el paciente pueda tener luego una adecuada deglución y que pueda comer. Y restaurar el volumen de los compartimentos adyacentes a la lengua. Otros aspectos a considerar en la reconstrucción de lengua está la reposición anatómica del tejido lingual residual, la resuspensión de la laringe y una adecuada nutrición pre- y postoperatoria. Dentro de las principales opciones de reconstrucción, que son varias, antes de pensar tenemos que evaluar bien al paciente para poder escoger un método de reconstrucción que va a depender de factores como la cantidad de tejido lingual que nos va a quedar posterior a la resección, la posibilidad de protrusión de lo que tenga el remanente que dejamos, que eso nos va a ayudar a empujar y a hipertrofiar la otra parte de la lengua para que tenga una adecuada movilidad, el estado de los tejidos adyacentes que vamos a dejar, donde nos vamos a poder pegar con los colgajos, y las condiciones generales de cada paciente. Tenemos que tener en cuenta si el paciente está bien nutrido, el volumen tumoral, si tiene radioterapia previa, si ha tenido cáncer de cabeza y cuello previos anteriores que ya hayan sido tratados con movilizaciones de tejidos cercanos o movilizaciones de tejidos lejanos. Y es muy importante esta recomendación, que la experiencia del cirujano es súper importante antes de decidir el abordaje, tomando en cuenta el sitio y la extensión de la lesión. Dentro de las principales opciones de reconstrucción tenemos el cierre por segunda intención, el cierre primario, los injertos, los colgajos locales y los colgajos microquirúrgicos. Dentro de los cierres primarios, la mayoría se dan en pacientes en los cuales hemos hecho glosectomías parciales, en los cuales podemos hacer resecciones en cuña y poder realizar un cierre primario rotando la lengua sobre su propio eje, que ese es el cierre que le da mayor movilidad y mayor funcionalidad a la lengua. Eso es mejor que fijar la lengua al piso de la boca. Aquí tenemos un ejemplo de un cierre primario con una espectacular cicatrización posterior a una resección en cuña. Los injertos no son muy utilizados, pero generalmente se dan para lesiones a nivel de la parte ventral de la lengua. Son los únicos sitios donde es factible realizarlos y que podamos darles una fijación adecuada para que el injerto tenga una adecuada adherencia. Y donde el tejido es sumamente delgado como para que nos vaya a servir un injerto. Y entramos a la parte de los colgajos. Definir el colgajo como el transporte de tejido de un área donadora a un área receptora, provisto en todo momento de un pedículo vascular o punto de unión al organismo con fines de nutrición. Y para eso tenemos los colgajos locales y los colgajos libres, que ambos han sido muy importantes en la reconstrucción de la lengua. Dentro de los principales colgajos locales que utilizamos a la hora de reconstruir la lengua, tenemos el colgajo en isla submentoniano, el colgajo en isla supraclavicular y el colgajo del pectoral mayor. El colgajo en isla submentoniano se encuentra basado en la rama submental de la arteria facial. Es muy bonito porque a la hora de hacer la herida, el área donadora, la herida va a quedar escondida. Siempre tenemos que hacer la prueba del pliegue para ver que la piel de la región cervical nos dé para realizar el cierre. Tiene un pedículo largo, por lo cual es fácil de movilizar. Es ideal para defectos no solo de lengua, sino de cavidad oral, piso de boca.
y es un colgajo que tiene un volumen pequeño si se compara con los colgajos libres, así que la movilidad que le podemos dar es bastante buena. La controversia con este colgajo es a la hora de realizar la disección cervical, porque tenemos que realizar disección cervical del nivel 1. Entonces es ahí donde entra en discusión si es un colgajo que es versátil para la reconstrucción de cavidad oral. Sin embargo, con una buena expertise y un buen cuidado, la disección se puede hacer logrando tener cuidado con los vasos. Este es un ejemplo de un colgajo en isla sumentoniano donde vemos donde la herida va a quedar completamente escondida. No se va, estéticamente es bastante bonito. La lesión que se va a resecar. Ahí está donde se levanta y se pasa por dentro del piso de la boca. Y tenemos la reconstrucción final con el colgajo sumentoniano. Otro colgajo que por lo menos en mi hospital hemos aprendido a usarlo, que lo trajo el doctor Juan Ta, es el colgajo supraclavicular y se ha convertido en nuestro caballo de batalla en reconstrucción de cabeza y cuello. Es un colgajo faciocutáneo pediculado que está nutrido por la arteria supraclavicular, que es la rama de la cervical transversa, en un 95% de los casos. Es un colgajo fácil de disecar y el tiempo en que se tarda en levantarse es bastante corto para países como los nuestros, en los cuales tenemos que sacar un volumen de cirugías bastante alto por día. No se tarda mucho en levantarlo. Tiene una mínima morbilidad del área donador, es muy versátil, hace un buen match de color de piel. El diseño y las dimensiones a la hora de diseñarlo es bastante complaciente. Con él hemos podido reconstruir casi todos los subsitios de cavidad oral y incluso de piel en cabeza y cuello. Se usa el mismo instrumental que usamos para la cirugía de cabeza y cuello, no requiere de ningún instrumental especial, incluso no requerimos el Doppler, porque la anatomía del vaso que lo nutre es muy constante. Aquí tenemos donde se identifica en el triángulo que se forma entre la clavícula, la parte del esternocleidomastoideo, la cara anterior del esternocleidomastoideo y la yugular externa. Aquí tenemos donde se levanta, no se ocupa de ningún instrumental especial, solo tratar de, obviamente, identificar adecuadamente el pedículo para poderlo movilizar. Vean que es un colgajo sumamente delgado, versátil, es fácil de movilizar y darle la forma que queramos a la hora de reconstruir en cavidad oral. Y tenemos los resultados finales. Y como siempre, el colgajo pectoral mayor, que siempre ha sido nuestro caballo de batalla desde hace muchísimas décadas. Lo que pasa con este colgajo es que el volumen que tiene no es tan favorable en la reconstrucción de defectos de la cavidad oral y la movilidad que le podemos dar es poca. Es un colgajo que tiene mucho peso, entonces tiende a ser dehiscencia. Y si tenemos otras opciones, se deja como última opción de reconstrucción para este tipo de defectos. Y entramos a la parte de los colgajos microquirúrgicos, dentro de los cuales tenemos el colgajo radial, llamado popularmente colgajo chino, y el colgajo de ALT o anterolateral de muslo. El colgajo radial o Radial Free Forearm Flap
Se utiliza para reconstrucción de defectos mayores posteriores a glosectomía. Normalmente se usa para hemiglosectomía, o sea, aquellos defectos en que nos quedamos solo con la mitad de la lengua oral. Es delgado, tiene gran capacidad elástica, con vasos de calibre adecuado. La anatomía del colgajo es muy constante, por lo tanto a la hora de levantarlo es es relativamente fácil. La comorbilidad del sitio donador es aceptable, se corrige con un injerto. Eh, es para ahorrar el tiempo quirúrgico, se puede trabajar en dos equipos. Uno reseca y el tumor y el otro va levantando el colgajo y así se logra disminuir el tiempo quirúrgico tan importante para nosotros. Y se puede utilizar con combinación de colgajos locales para defectos mayores. Se puede utilizar usando uno local y el radial para taparlos. En algunos casos se puede hacer restauración de la sensibilidad a través de anastomosis nerviosas por el medio del nervio antebraquial cutáneo lateral y el nervio lingual. Y podemos darle cobertura a defectos tridimensionales por la versatilidad y la movilidad que tiene este tipo de colgajo. Aquí tenemos una lesión que abarca toda la mitad de la lengua. La resección de la misma con la pieza quirúrgica. Y aquí tenemos donde se levantó el colgajo radial. Con una prueba previa de evaluación del paciente con el test de Allen. La disección cervical de los vasos a los cuales nos vamos a anastomosar el colgajo. Y el resultado final de la lengua es bastante bueno. Y no solo el resultado final, sino el resultado funcional del paciente. Aquí tenemos de donde se tomó y el resultado de la zona donadora, que es bastante adecuado, donde se recubrió con un injerto. Hay un artículo que se publicó en el 2013 en el Hospital San Juan de Dios sobre reconstrucciones de lengua en un periodo de octubre del 2010 y junio del 2011. Se logró determinar que el colgajo radial es sumamente adecuado y el resultado funcional del paciente es bastante bueno en cuanto a lo que se refiere funciones de deglución y funciones de lenguaje. La articulación del lenguaje se mide por medio del test de Pansago. Y movilidad, en el cual tenemos una paciente que tiene una adecuada movilidad y por lo tanto una adecuada articulación del lenguaje, incluso en colgajos en los cuales no se realizó la anastomosis nerviosa. Y para concluir tenemos el colgajo anterolateral de muslo, que ese lo utilizamos en defectos grandes de lengua, en los cuales hemos tenido que hacer una resección o una resección total de la lengua oral. El riego arterial de este tipo de colgajos depende de la rama descendente de la circunfleja femoral lateral, de su tiene 3 perforantes, el drenaje venoso de venas concomitantes también, y podemos obtener una gran cantidad de piel sin pelo, que es bastante adecuado para una reconstrucción de lengua. Hay una poca morbilidad del área donadora, porque la mayoría, como hay tanto tejido, podemos realizar un cierre primario. Y al igual que en el colgajo radial, se pueden hacer dos equipos, uno que vaya resecando el tumor y el otro que vaya levantando el colgajo. El que va resecando el tumor también va preparando los vasos en los cuales nos vamos
anastomosar. La disección sí es difícil, hay que tener mucho conocimiento del área donadora y muchas veces las perforantes vienen intramusculares, entonces hay que irlas disecando y la expertise del cirujano al realizar este tipo de disección sí juega un papel muy importante. Y el pedículo en algunas ocasiones es corto. Aquí tenemos una lesión que ameritó una glosectomía total, en la cual se trabajó con un colgajo anterolateral de muslo. Aquí está donde se levanta el colgajo. Y aquí está el resultado final de su lengua, completamente. Aquí está la paciente. Saca la lengua. Ahora para atrás. Para adelante. Con el paso del tiempo, la movilidad de esta lengua es mucho mejor. Y actualmente uno habla con esta paciente y es hablar con alguien completamente normal, que no haya tenido ningún defecto a nivel de cavidad oral. Ese es otro ejemplo de una paciente con tumor de lengua que ameritó la resección completa de la misma. Aquí está la reconstrucción final que se hizo con un colgajo anterolateral de muslo igual. Lo más importante de todo esto es lograr volver a rehabilitar al paciente. No es solo quitar el cáncer, sino que el paciente se vuelva a incluir dentro de su vida diaria, dentro de su quehacer diario, tratar de que el paciente vuelva lo más normal a lo que hacía previamente, como esta paciente que era cantante, es cantante, y posterior a la reconstrucción con colgajo ALT, pudo seguir cantando, haciendo lo que le gustaba y tratando de volver lo más posible a su vida como tal como era. Y ahora tengo tus dedos de ti. Pues que no estoy viviendo en mí, ante el tope de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia. Y eso era lo que les traía sobre reconstrucción de lengua.